Hola, buenas tardes. ¿Cómo han estado? Bien, gracias, doctor. Ok, quiero saludarlos en nombre de este especial congreso y agradecerle a la Benemérita Universidad de Puebla que me hizo esta invitación para compartir este taller. Antes de iniciar este pequeño taller que vamos a compartir entre hoy y mañana, me gustaría conocerlos, saber de dónde provienen, para que no sea esta conversación un solo, de un solo nivel, sino que podamos hacer una conversación más amena. Entonces, ¿qué les parece si empezamos, no sé, con el que, para que rompamos el hielo, con el que quiera conversar? Igual, me imagino que a todos les gusta hablar porque estamos hablando de radio. De esa manera, entonces, poderlos escuchar. ¿Con quién empezamos? Ya uno, por favor. Ventura Reyes, luego Marilú y bueno, ahí nos vamos yendo. Bienvenido, Ventura, bienvenida. Bueno, quizás, no sé si tengas cámara para conocerte y luego la apagas. Hola, Ventura, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas tardes. Ok, ¿usted desde dónde nos acompaña? Desde la ciudad de Atlisco. ¿Desde Aquí, dónde? Puebla es mi estado Sí. y país es México. Ok, ¿y representas alguna emisora? Radio Comunitaria El León de Atlisco, Puebla. Correcto. Muchas gracias, Ventura. Seguimos con, si quieres y tienes posibilidad de dejar tu cámara prendida, te lo agradeceríamos para que nos veamos las caras y no solo hablarle a una pantalla, Ventura. Seguimos con Marilú, que se nos hizo. Hola, Marilú, ¿cómo te va? Hola, muy buenas noches. Bueno, yo soy María de Lourdes, Marilú para y soy de México, aquí en Puebla, y soy de la UAP, de la Facultad de Comunicación, y soy parte del proyecto de Ruta Alternativa. Creo que yo te vi, o tú tenías hoy tú estuviste hoy como ponente, ¿cierto? Sí, 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 sí. yo vi un poco de tu experiencia hoy en la tarde, te escuché un rato. Sí, soy productora de un programa en Ruta Alternativa que se llama Tajo Alternativo, y es pues, un programa para jóvenes que hablamos de emociones, de eventos culturales y de finanzas para chavos. Perfecto. Gracias, Marilu. Seguimos por acá. Tengo a José Luis Guevara, prensa, José Luis Guevara. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mucho gusto. Cuéntanos, José Luis, ¿tú de dónde vienes? ¿A qué emisora representas? Yo soy igual de la UAP. Yo ¿Sí? estoy en comunicación. Vengo como prensa, pues, vengo representando como a la universidad, pero pues también participo en Ruta Alternativa y pues estoy estudiando en la universidad. Perfecto. Muy Así bien. es. Súper, súper. Muy bien. ¿Quién más tiene la mano levantada? A ver, todos usamos la palabra como medio para transmitir nuestros mensajes y los veo muy tímidos. Nicolás. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Nicolás Jiménez, en efecto, y estoy aquí apenas un poco extemporáneo por la edad, pero estoy inquieto en saber manejar la magia del podcast, manejar la magia de la radio por internet. Y entonces sé que estoy llegando quizá un poco tarde, pero estoy encaprichado en aprender, en incursionar y experimentar. Así que acabo de llegar a este programa, y entonces estoy iniciando contigo. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido, Nicolás. Muy bienvenido.
Ahí está en mi respaldo Radio Xinastle, es una radio comunitaria donde me invitan a colaborar en la conducción del programa. Es una radio comunitaria, no, estoy hablando ahorita por mi cuenta y ellos no saben que metí, pero está ahí. Radio Xinastle es una radio comunitaria que se transmite desde la Ciudad de México, pero digamos, su cobijo está en Tlapehuala, Guerrero. Perfecto. Gracias, Nicolás. Muy bien, entonces tenemos a algunos que no han hablado. Estoy aquí a la espera que quieran manifestarse y no les... A ver, Ana Herrera. Vamos, Ana. ¿Cómo estás, Ana? Bien, gracias. Bueno, yo soy Ana Herrera. Vengo de, pues, de la Facultad de Ciencias de Comunicación, igual de aquí de Puebla y de México. Y pues de todos los medios que existen, el que más me llama la atención pues ha sido la radio. Y pues hasta el momento solamente he sido estudiante. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ana. Ok, ¿quién continúa? Faltan muchas personas por presentarse. Sí, ok, María Gutiérrez. María Gutiérrez. Sí, hola, buenas Hola, tardes. ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Yo soy María Gutiérrez de Jesús. Yo vengo de Radio Huecoreni, que es un colectivo de radio localizado en la comunidad purépecha de Huecorio, a orillas del lago de Pátzcuaro, en Michoacán, en México. Y nosotros tenemos un proyecto radiofónico desde el 2017 y estamos también pues en esta cuestión de nuestro podcast, y me interesó mucho el taller para poder pues aprender, ¿no? más sobre la creación del podcast y acompañar también de esa manera nuestro proyecto radiofónico. Gracias. Perfecto. No, a ti, gracias. Muy bien. Sofía Ortega. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Sofía Ortega, estoy desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Y bueno, pues vengo de manera independiente, he hecho radio en diferentes partes y he colaborado con distintas radios comunitarias y universitarias. Y pues más bien me enteré del congreso y de la oportunidad de tener un taller contigo, entonces pues dije, bueno, vamos a tomarlo. Qué bueno, bienvenida. Gracias. Muy bien. ¿Quién nos falta? A ver. Falto yo, Sandra. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Perdón, pero es que estoy aquí con el medio ambiente. Yo soy docente en el programa de comunicación social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá y coordino la emisora universitaria Óyeme Tadeo 2.0 y aquí estoy atenta a tu charla y taller. Ok, súper bien. ¿Quién nos falta? Faltan algunos, pero acá veo algunos que nos faltan. Veo nombres como Sandy, veo nombres como Dulce Martínez, veo nombres como Mariana Cordero, Salvador Campos. Sandy. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Sandra Gutiérrez de Jesús, también junto con María Gutiérrez, somos del colectivo Huecoreni, Radio Huecoreni, en la comunidad indígena de Huecorio, en Michoacán. Y sí, justamente pues estamos aquí para aprender un poquito más sobre cómo podemos utilizar el podcast para poder acompañar nuestro proyecto radiofónico. Una de las cosas que hemos querido hacer con este proyecto de radio pues es precisamente conectar con la comunidad indígena migrante en los Estados Unidos, y vemos pues que el podcast es una plataforma que nos permite hacer ese tipo de vinculación comunitaria, ¿no? Entonces queremos aprender mucho más de cómo podemos crear este podcast con estos objetivos y desde luego pues también vestirlos de este paisaje sonoro tan rico que tenemos en nuestra región. Entonces pues muchas gracias. Ok, muchas gracias a ti. Salvador, ya alza la mano Salvador. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo igual vengo de la UAP de comunicación.
me enteré del curso taller y creo que lo que más espero es reforzar y aumentar más los conocimientos que nos han brindado en la carrera para aplicarlos después. Ahorita pues, estoy únicamente como estudiante, pero pues aquí estamos para aprender. Muy bien, muy bien. ¿Falta alguien que quiera, y si no, o si no, me imagino que quiere quedarse en el anonimato? Vale, entonces, bienvenidos a este corto taller. Mi nombre es Mauricio Álvarez. Vengo de la Universidad de Medellín, en Medellín. Y he acompañado el Congreso desde el año pasado con algunos talleres y con algunos aportes más desde la investigación. Mi aporte con el tema de las radios comunitarias es más desde lo investigativo y asesorando algunas radios comunitarias en Colombia, a pesar de que en Colombia no es una herramienta que tengamos tan a la mano por algunas disposiciones legales y también por algunos temas más de motivación también de la ciudadanía. El tema de las radios alternativas, educativas, universitarias y comunitarias en Colombia no es tan fuerte. Quizás se está volviendo más fuerte la apuesta que se está haciendo a través de podcast con plataformas digitales. Ahí ya hay una apuesta más interesante. Yo intentaré en estos 2 días, pues, partir de lo básico. Quienes ya tengan mucha experiencia en estos temas, lo que quiero es que tomen algunos tips que no conocían, porque quiero que los que no tienen todavía la herramienta completa, como que lo puedan interiorizar. Lo primero es que voy a hacer una especie de reflexión frente al objeto y lo que hemos hablado durante el día de hoy en el Congreso, de efectivamente cuál es el objeto que tenemos nosotros en ese objetivo de las emisoras comunitarias y ese interés que nos propicia, sobre todo con el concepto de ciudadanía y el concepto de democracia, al ser una plataforma tan potente que todavía no nos damos cuenta de esa herramienta que tenemos. Entonces, por ahí voy a partir y hoy intentaré compartirles una herramienta que para muchas emisoras comunitarias, que todos sabemos no es tan, no tienen sus finanzas tan fuertes y que sus presupuestos no son tan amplios, pues hay una herramienta que se nos está propiciando, sobre todo para la construcción de podcast al servicio de la radio comunitaria. Entonces, juntar esas 3 herramientas creo que puede ser como el pequeño aporte que yo les puedo hacer en estos dos espacios, para el de hoy y el de mañana, para que puedan profundizar un poco. Si ustedes me permiten, yo voy a compartir pantalla. Tal como se los planteaba, entonces, la radio comunitaria debe trascender. Las charlas que yo he escuchado durante la mañana de algunos de ustedes en el Congreso nos da la posibilidad de ampliar el espectro, y esa palabra es bonita, espectro, porque es lo que nos ha convocado a nosotros cuando hemos hecho radio hace muchos años atrás, donde no solo no teníamos las herramientas digitales, sino que dependíamos del espectro electromagnético y todo ese cuento de la difusión se hacía a través de eso. Entonces, en la radio comunitaria y en la era digital es conjugar de manera positiva eso que nosotros tenemos, porque hay 3 aspectos bien importantes que la radio comunitaria debe
inculcar dentro de su programación. ¿Por qué? Uno de esos es la interacción. Yo lo pongo con noticias, pero hoy en la mañana en la instalación nos hablaban que a través de algunas radios comunitarias se ha generado un centro de prensa bien importante que está alimentando las radios comunitarias. Entonces, eso es bien importante. ¿Pensarán ustedes que el tema noticioso no convoca a las radios comunitarias? Pero es esa voz que necesitamos en cada una de nuestras comunidades para que conozcan el estado actual de las noticias, para que conozcan en qué estamos, la situación política, la situación económica, la situación social de nuestros países, la situación social de Latinoamérica. Entonces, en ese orden de ideas es bien importante tener en cuenta que la era digital y la apuesta de esa era digital la debemos tener desde esa interacción con las noticias. Lo otro que tiene que ver es que hay maneras en que nuestras radios comunitarias deben ampliar la información. No nos podemos quedar solo con la emisora que la estamos difundiendo en nuestro barrio, en nuestra localidad, en nuestro sector, sino que nosotros debemos trascender. Y mañana hablaremos también un poco, no solo de las páginas web, que hay 1000 maneras de hacer páginas web, y si no lo quieren hacer a través de una página web, lo pueden hacer a través de un blog. Entonces, esa herramienta digital a la que a veces nosotros no le ponemos atención, pues déjenme decirle que se está convirtiendo en un escenario importante para poder poner en otro escenario nuestros programas de la emisora. Entonces, tanto el 1 como el 2 hacen posible que nosotros empecemos con ese verbo universalizar. Universalizar significa tener otras plataformas donde nuestras voces, las voces de las emisoras comunitarias, las voces de las emisoras escolares, las voces de las emisoras universitarias, estas manifestaciones particulares tengan otros escenarios, tal como lo estoy denominando en la era digital. Quizás nosotros, por el romanticismo de la radio y no alejarnos del micrófono, de la cabina de radio, de la consola, hemos descuidado un poco dónde podemos situarnos con estas apuestas digitales. Entonces, hay que trascenderlo, y por eso el título de este pequeño taller es cómo nosotros somos capaces de construir podcast. Y a veces nos confundimos porque decimos, ¿qué es un podcast? Y acudimos a conceptos del lenguaje radiofónico, de ese que hemos aprendido en la experiencia, que no hemos tenido necesidad algunos de ir a la universidad de entender cuál es ese lenguaje radiofónico que usamos frente a los micrófonos, pero que sin duda, hoy por hoy, cuando hablamos de podcast y con esas plataformas digitales que hay muchas, Deezer, Spotify, en fin, muchas plataformas donde nosotros podemos colgar nuestros contenidos de podcast. Entonces aquí ya vamos como confluyendo en varios elementos para tenerlos claros. O sea, no solo es el programa radial, el programa que radiamos a través del dial, si tenemos dial, o de la página web, si tenemos página web, o a través de grabaciones que enviamos, sino también de invitar a otros escenarios digitales, y tal como se los planteaba ahorita. Mañana hablaremos la posibilidad de abrir el espectro de las redes sociales. Cómo a través de las redes sociales, llámese Facebook,
llámese Instagram, llámese TikTok, podemos empezar a comunicar. Y miren que en estas que estoy mencionando no estoy hablando de las plataformas del podcast, estamos hablando de otro tipo de plataformas diferentes a las que les dije, que son las de audio como Deezer y otras. Entonces, mire que confluyen muchos elementos hasta ahora que no habíamos tenido en cuenta, que pueden hacer parte de nuestro plan de mejoramiento, y que ese plan de mejoramiento de las emisoras sin duda se van a convertir en una plataforma para sostener lo que yo estoy diciendo, para sostener la programación que yo tengo semanal. El año pasado estuvimos hablando de cómo programábamos una emisora comunitaria. También tuvimos el año pasado un taller. Pero aparte de esa programación que nosotros tenemos, sin duda se vuelve en un escenario participativo todos estos elementos que les estoy diciendo. Es decir, un programa de radio que se construye desde la lógica del podcast, y ese podcast poderlo circular a través de una página web o a través de un blog, y también subirlo a plataformas más potentes como Deezer o Spotify, pero promocionar ese contenido digital a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, y así entonces hacer un 360 de la apuesta de mi programa. Entonces, ese es como el espíritu de lo que quiero contarles hoy. Y obviamente para poder hacer eso necesitamos una herramienta. Ustedes me dirán, todo lo que usted nos está diciendo es muy interesante, pero ¿de qué manera puedo hacer yo radio si a veces no tenemos las herramientas? Podemos tener solo un micrófono, podemos tener una consola y hacer la grabación y ya. Entonces, es ahí donde yo tengo una propuesta, y es donde viene como el escenario. Yo me voy a adelantar a esto, y ahorita me voy a trazar porque yo quiero que lleguemos a esto, que me dio pie a lo que les estoy diciendo. Hay una herramienta que yo creo que todos debemos empezar a manejar. Hablo de las emisoras comunitarias, y sea quien la esté manejando, no necesitamos una superconsola ni un supercomputador para hacer esto que les quiero proponer, y por eso lo llamé taller, porque hay una colaboración, así se llama, este software se llama Reaper, y este software nos va a ayudar a poder hacer nuestros propios podcasts, poder nosotros editarlos, porque nos habían hablado que estos software eran costosísimos, que eran muy complicados de manejar, y que a la vez no teníamos acceso en las emisoras, que no tenían suficiente presupuesto para adquirir o manejar, aprender el manejo de estas herramientas. Yo he construido con uno de mis productores un pequeño spot de unos minutos para que hoy aprendan a manejarlo, y que ojalá pudiéramos entre hoy y mañana ustedes que lo puedan descargar en sus computadores, que lo empiecen a cacharrear, y sobre eso empecemos a dialogar también mañana. Entonces, ahorita yo vuelvo atrás de la presentación para hablar de otros conceptos, pero quiero de entrada que nos concentremos en cómo hacerlo, cómo manejarlo. La herramienta es muy fácil de manejar, y es una herramienta que nos va a posibilitar la manera de llevar, como lo había planteado al inicio de la charla, todos mis podcasts a diferentes plataformas. Es decir, con esta herramienta podemos llevarlo a diferentes plataformas. Entonces, yo me voy a ir acá adelante. Voy a poner el spot. Pónganle mucha atención a este spot, porque ahí es donde les voy a mostrar cómo se puede manejar la herramienta súper fácil, cómo poder
terminar sus voces no necesitan super equipos costosísimos con un simple micrófono, un computador sencillo. Y este software podremos hacer muchas cosas donde podemos confluir en toda esa puesta digital. Un saludo a todos. Hoy vamos a hacer un sobrevuelo básico sobre la herramienta Reaper. Reaper es un editor de audios multipista. Eso significa que podremos interactuar con varias pistas de audio y controlar en ellas su volumen y distintas dinámicas en sí mismas. Cuando me refiero a dinámicas es planos sonoros, que suena más fuerte, que suena más débil. Esta es una herramienta de uso gratuito que cuando la abrimos siempre nos va a presentar una pantallita para evaluarla, pero nos va a cargar de forma completa. El profesor Mauricio tiene las instrucciones para que ustedes lo puedan poner en español. Cuando uno lo descarga, por lo general está en inglés y no tiene activa la posibilidad de ponerlo en español, pero hay un video tutorial muy sencillo para ponerlo, y es un paquetico de datos que se instala, se reinicia el programa y les va a abrir en español. Eso les va a facilitar mucho la tarea. Para el reconocimiento general, tenemos unos bastidores, ¿cierto? Un bastidor a la izquierda, donde se nos van a alojar los controles de las pistas de audio, un bastidor mucho más grande, que es la línea de tiempo, donde podremos poner nuestro mouse y ir adelante o atrás en el tiempo. Y abajo tenemos una mezcladora, que nos va a permitir subir o bajar el volumen de las pistas. A continuación vamos entonces de una forma muy práctica a aprender a importar los audios. Recuerden que en este asunto de grabar podcast es trascender un poquito más, solamente grabar entrevistas y poder, ojalá, contar historias, ¿cierto? Historias que nos narren como cultura, historias que nos narren como personas, que narren nuestros pueblos. Yo voy a traer acá un fragmento de un audio de una crónica que algunos de mis estudiantes de la Universidad de Medellín realizaron. Voy a traer solo un fragmento para que podamos saber cómo se mueve una pista de audio, cómo se corta, cómo se insertan más canales de música, de ambientes, efectos y paisajes sonoros. Todo esto que les estoy mencionando hace parte de un sistema expresivo sonoro donde la voz es el vehículo principal de la comunicación, la música es el vehículo principal de la emoción, ambientes, efectos y paisajes sonoros son los escenarios, nos permiten generar imágenes auditivas en el otro. Entonces, ya que tenemos nuestro Reaper abierto, lo primero que debemos hacer es guardar el proyecto. Le vamos a poner un nombre a nuestro proyecto, en este caso le voy a poner ejercicio, edición 1, y lo voy a guardar en el escritorio de mi computador. Listo, ya tenemos un proyecto con un nombre que podremos abrir posteriormente para hacer ajustes o modificaciones. Para traer las pistas de audio hay varios caminos. Las podemos arrastrar, ¿cierto? Traerlas desde una carpeta, arrastraditas con el mouse, o las podremos insertar. Yo las voy a insertar por acá. Yo previamente tengo en una carpeta un audio de la voz, un audio de la música y un audio de los efectos. Entonces voy a traer primero un audio de la voz. Cuando le digo insertar, él me dice archivo media. Voy a traer una voz que tengo por acá. Le voy a decir que me la abra. Y acá me voy a devolver en el tiempo, ¿no? Voy a hacer esto pues de una forma más ágil. Si utilizo las herramientas que están en la parte inferior de este bastidor donde vemos las ondas, donde podemos minimizar la onda y ponemos nuestro cursor del mouse al principio para que podamos escuchar desde el principio.
Ya estoy en casa. Luego de pasar por la última propiedad, no vi nada raro. Todo muy similar al anterior. Bueno, este fue un audio grabado con un dispositivo móvil, un teléfono, y en el cual se utilizó un espacio acústicamente amigable, cuarto donde no hubiese mucha contaminación del ambiente, y se utilizaron los audífonos que vienen con los teléfonos. Los que por lo general traen un micrófono. Entonces esto permite que haya calidad, fidelidad e inteligibilidad. Recuerden, la voz, vehículo preferente de la comunicación, debe ser entendible el mensaje. Entonces acá tenemos una primera pista que es la voz, la voy a marcar como voz. ¿Listo? Para que vamos teniendo una referencia. Posteriormente, voy a traer una pista que contiene música. ¿Listo? Entonces, mismo procedimiento, insertar un archivo media. Yo en mi carpeta tengo una música. La voy a traer. Esa música se me va a montar encima. Simplemente la voy a arrastrar. Y la voy a poner adelante. Listo. Y vuelvo con el cursor adelante. Entonces ya tengo dos sonidos compitiendo. Vale, acá es muy importante entender los planos sonoros. ¿Qué es lo inmediato? Que por lo general es la voz humana, que es lo cercano, que son los ambientes, y que es lo general, que puede ser la música o los ambientes, de acuerdo a la narración. Entonces acá vamos a escuchar algo un poco desordenado, voy a poner un fragmentico, para que enseguida lo reconfiguremos y conozcamos una herramienta que nos permitirá controlar el volumen de los audios por partes. Entonces acá vamos a sonar. Entonces ustedes se dan cuenta que acá hay dos audios compitiendo. Como parte de este ejercicio, pues vamos a darle un poquito más de espacio a la música. Voy a correr un poquito este audio de la voz. Vamos a marcar este segundo como música. Listo. Y vamos a ponerlo más grande para que lo podamos manipular mucho mejor. Entonces recuerden, en la parte inferior derecha tenemos un más y un menos que nos permite controlar la visualización de forma vertical u horizontal. Vamos a ponerlo más grandecito. Listo. Y vamos a abrir una herramienta que nos va a permitir generar dinámicas en el volumen para que la voz no compita con la música. Entonces voy a presionar este botoncito que dice trim. Me va a sacar un cuadrito de diálogo. La primera opción que me da es la de volumen. La voy a presionar e inmediatamente en la parte inferior me va a salir como un espejo del audio original con una línea verde. Esa línea verde, vamos a verla más grande, me va a permitir poner unos puntos de referencia. Esto me va a permitir bajarle a la pista de audio en general. Listo. Y si le doy clic derecho, me permite crear unos punticos. Ahí vemos que se creó un puntico. Voy a crear dos punticos. Esos puntos me van a permitir bajarle el volumen a esa pista para que no me compita con la voz. Entonces acá tenemos, voy a poner esta voz un poquito más atrás y para que escuchen el resultado. Me voy acá al principio, entra la música. Con esos punticos se va a ir yendo. La música se va a poner en un plano sonoro más lejano y ya no compite con la voz. Luego de pasar por la última propiedad, no vi nada raro. Todo muy similar al anterior. Luego de ducharme, pienso ir donde más y contarle lo que llevo investigado hasta el momento. Probablemente la respuesta no va a ser buena. Listo. Entonces acá ya tenemos una interacción entre dos pistas. Listo, vamos a hacer un jueguito acá y es poner también un ambiente o paisaje sonoro. Entonces yo me voy a dedicar solamente a trabajar este primer parrafito. Voy a cortar, voy a seleccionar este fragmentico
seleccionar este segundo fragmentico. Le voy a dar clic derecho y lo voy a cortar. Clic derecho y le voy a decir copiar área seleccionada de ítems. Entonces ya tengo solamente este pedacito que me interesa editar en este momento. Lo mismo voy a hacer con el audio de la música. Me voy a parar sobre el canal de la música. Le voy a dar clic derecho y le voy a decir, voy a seleccionar solamente el fragmento que me interesa. Le voy a decir que me corte el área seleccionada del ítem. Listo. Tengo entonces, voy de nuevo adelante. Y voy a crear un nuevo canal. En esta parte, clic derecho, insertar pista. Ahí tengo una nueva pista, que es esta, que voy a nombrar como efectos. Y me voy a traer un efecto de sonido que tengo previamente en mi carpeta por insertar archivo media. Este es un ambiente. Lo voy a correr un poquito. Esto es un ejercicio de práctica, compañeros. Lo importante acá es empezar a jugar. Vamos a ponerle, como ahorita, los punticos. Crear un punto nuevo. Creamos siempre 2 puntos para poder poner esos ambientes más alejaditos. Listo. Con esta herramienta ya empiezo a visualizar lo que llevo. Y la idea es que vamos a tener una interacción muy interesante entre estos 3 elementos. Voy a decirle a la música acá que salga totalmente para que me entren los ambientes y vamos a escuchar el resultado. Y venimos acá al principio, en la línea de tiempo. Corazón. Ya estoy en casa. Luego de pasar por la última propiedad, no vi nada raro. Todo muy similar al anterior. Luego de ducharme, pienso ir donde más y contarle lo que llevo investigado hasta el momento. Ahí escuchamos que empiezan a entrar los ambientes. La respuesta no va a ser buena. Bueno, compañeros, como les mencionaba, esto es un ejercicio de construcción, de práctica. Es un software realmente fácil de manejar. Vamos a ir guardando. Archivo guardar. Y vamos a exportar esto que tenemos acá. Vamos a borrar estas otras cositas que no necesitamos. Vamos a renderizar. Renderizar significa ya mezclar todos estos audios que están independientes como un audio que finalmente es el que vamos a utilizar en la emisión de nuestro podcast. Le vamos a poner un nombre, podcast 1 en este caso.
Voy a correr esta cosita de Zoom para que nos permita. Renderizar, ahí ya nos está guardando todo lo que hicimos. Listo, y para verificar, entonces me voy a ir a la carpeta donde estoy guardando mis cosas, a insertar un archivo de media. Y acá tenemos lo que acabamos de hacer. Yo lo pongo en un canal nuevo para que lo podamos escuchar. Clic derecho, insertar una nueva pista. Voy a ponerla acá arriba. Voy a traer esto. Estoy quitando unos punticos que se me colaron porque me había abierto en otro canal, pero ya está. Ese es el resultado, donde está la música. Bitácora 5. Ya estoy en casa. Luego de pasar por la última propiedad no vi nada raro. Todo muy similar al anterior. Luego de ducharme pienso ir donde más y contarle lo que llevo investigado hasta el momento. Probablemente la respuesta no va a ser buena. Bueno, un gusto poder darles este pequeño taller de inducción en la herramienta. Estas herramientas requieren práctica, hay muchísimas ayudas, yo le compartiré a su profesor más ayudas y pues quedo muy dispuesto. Mi nombre es Gabriel Arango, docente de la Universidad de Medellín. Un gran saludo a todos y espero que esto les haya servido bastante. Que estén muy bien, compañeros. Muy bien, entonces, lo que hablábamos ahora sigue siendo un enigma, una gran pregunta sobre qué podemos hablar nosotros a través de los podcasts. Y Gabriel, quien nos acaba de dar esto, y tiene razón en que, bueno, yo les voy a compartir esta presentación. Se la entregaré a quien coordina la mesa para que se las pueda enviar a sus correos, para que puedan ver ese timeline que les acabo de compartir y que lo puedan revisar. Es muy simple hacer y editar ahí nuestras voces y juntarla con los otros elementos constitutivos del lenguaje radiofónico. Pero nosotros, cuando empezamos a hablar de podcast, tenemos que hablar que ya el tema de la radio no son solo las entrevistas. Y aquí tenemos que empezar a trabajar con los mapas sonoros, con toda esa construcción que hay allá en la ciudadanía y esas voces que no han sido escuchadas. Y que tenemos que juntar todas esas herramientas para que podamos hacer los elementos del podcast. En ese orden de ideas, y tal como se los estaba planteando, nosotros hemos pensado que el podcast es una nueva narrativa, que un podcast es una nueva estructura técnica, y la respuesta es no. El podcast adquiere relevancia en la medida que nosotros somos capaces de usar esos mapas sonoros al servicio de una nueva estructura.
Entonces, ¿qué es lo que significa? Que nosotros podemos hacer, y a veces nosotros creemos que solo es la entrevista la única manera de hacer un formato para podcast. Pero también hay un monólogo, pero también hay una copresentación, pero también hay un panel, pero también hay una narración. Y quiero detenerme en el número 5, en la narración, porque nos da miedo, nos da temor narrar nuestro entorno creyendo que quien nos vaya a escuchar no puede ser de su interés. Y al contrario, es eso lo que el ciudadano está esperando. Las entrevistas pueden ser importantes desde el punto de vista periodístico, pero es mejor contarles a nuestros oyentes lo que está pasando y eso se va a volver mucho más atractivo. Es por eso que el podcast no es nada diferente a una construcción narrativa diferente de los elementos narrativos radiofónicos. Esa es entonces la segunda conclusión de este pequeño taller. Bueno, yo diría que la tercera, porque la primera es juntar elementos digitales con los elementos análogos, es decir, el programa radial, poderlo llevar a otros escenarios digitales o escenarios del Internet, sea página web, podcast, y confluirlo también a redes sociales. Esa sería una pequeña conclusión. La segunda conclusión es que no debemos temerle a estas herramientas que en algún momento fueron distantes y que lo veían desde el mundo profesional para hacer nuestros programas y que ahora es muy fácil hacer programas y editarlos con mucha calidad en herramientas como el Reaper, como el que le acabo de presentar. Ya ahorita también les muestro dónde pueden bajar el Reaper. Igual en internet es súper fácil buscarlo. Y les pongo también la clave de cómo poner el Reaper en español. Y eso hará también la vida más fácil para que se aventuren a construir las narraciones radiales a través de una plataforma como esa. Y la tercera conclusión de lo que llevamos hasta hoy resulta que no es solo la entrevista la que nos convoca para hacer podcast. Estamos abocados a construir narraciones, bien sea desde lo ficcional o desde lo documental. Y cuando hablo de documental, es que yo puedo coger mi celular y narrar una situación a través de un monólogo o un hecho que esté sucediendo en mi comunidad, sea positivo o sea de un llamado o sea una emergencia o cualquier elemento informativo que usted quiera hacerlo, puede hacer a través de un monólogo. Y usted coge su celular y empieza a narrarlo. Estamos en este lugar, está sucediendo este tema, y tranquilamente usted lo sube al Reaper, lo limpia, lo organiza y lo sube como un podcast. Y lo titula situación de emergencia en tal lugar, y esto es lo que sucedió. Entonces no necesariamente tiene que ser a través de una entrevista, sino que puede ser a través de una narración de monólogo sobre lo que usted está viendo. Ese es un camino del podcast. Otra posibilidad es a través de conversaciones que no son de entrevista, que no son pregunta-respuesta, sino que es una conversación entre dos personas hablando de un tema específico. Y esa conversación puede ser también desde lo ficcional o puede ser también desde lo documental.
donde yo puedo documentar una situación que esté pasando y hacer el mismo procedimiento con el Reaper. Lo subo al Reaper, le pongo una música de fondo, lo edito, le pongo un cabezote si el programa tiene cabezote y tranquilamente ya lo puedo subir a la programación que tiene la emisora. Entonces, no nos puede dar temor a construir monólogos o creer que solo es la entrevista o solo es una crónica o solo es un reportaje, los elementos que nos pueden ayudar a hacer la radio. No, el podcast nos da la posibilidad de experimentar. Y cuando yo hablo de experimentar, también estoy hablando desde esos mapas sonoros con lo que me ofrece a mí el ambiente. Yo puedo narrar a veces sin necesidad de mi voz. Así mi voz sea el elemento más importante del lenguaje radiofónico, pues yo puedo contar lo que está sucediendo con el ambiente, con un mapa sonoro. Y ese mapa sonoro me puede contar a mí el barullo de la gente, la música de las casas, el pasar de los carros, un ruido de perros, en fin. Y ahí con ese sonido, con ese mapa sonoro yo también puedo contar cosas. Entonces, el podcast es la posibilidad estética que me da a mí el escenario digital para narrar de manera diferente lo que antes no se había narrado. Entonces, por ejemplo, mañana les voy a contar algunos podcasts que hice terminada la pandemia, recién terminada la pandemia. Nosotros en Colombia hicimos unos podcasts de algunas actividades y algunas experiencias que en el escenario post-pandemia se dieron y que fuimos capaces de construir con algunos mapas sonoros lo que hicimos, y eso fue merecedor a unos escenarios importantes de esos podcasts, pero mañana les mostraré esos ejemplos. Lo que quiero hoy es como dar el panorama y entender que los podcasts nos dan la posibilidad de la creatividad, de la narración, la creatividad y una apuesta estética diferente. Aquí el tema, como pasaba en los años 2000, en los años 90, en los años 80, en los años 70, que solo podía hacer radio quien tuviera voz de locutor. Recuerden que entonces eran unas voces bajas, con unos timbres especiales, porque marcaba muy bien a través de un micrófono. Aquí ese tema ya está superado. Aquí ya no es si tienes una voz profesional, cualquiera puede hacer un podcast, siempre y cuando lo que les estoy diciendo tenga una apuesta estética y narrativa que llame la atención del oyente. Entonces, con estos elementos del podcast que les estoy narrando, viene un reto para las emisoras comunitarias. Y la pregunta podría ser, ¿será que las emisoras comunitarias deben construir su programación solo con podcast? No. Ese no es el camino. Pero esa emisora comunitaria sí debería empezar a incursionar en escenarios digitales que convoque y que convoquen más oyentes de otras plataformas. Porque en la era digital los jóvenes acuden a plataformas digitales. Y si somos capaces de acudir a esas plataformas digitales, pero desde el contenido, con lo que les estoy diciendo, de monólogos, de copresentaciones, de narraciones, de poder contar de manera diferente lo que sucede a mi alrededor, pues sin duda será una apuesta diferente, una apuesta desde la construcción del podcast para poder generar
una nueva estructura narrativa. Bien, hasta acá tenemos alguna pregunta. Quiero ver si alguien tiene la mano levantada. ¿Alguien en el chat? ¿Alguien alguna pregunta? Ok. Bien, entonces lo que les estaba hablando del Reaper, bueno, ya les mostré un escenario bien importante con mi productor Gabriel. Y esto hay que verlo 2 o 3 veces. El corte dura 14 minutos. Y si lo ven 2 veces van a poder ya con mucha tranquilidad hacer sus primeros programas en este software. Como les decía ahorita al inicio de la charla, estoy partiendo de cero. Quizás algunos de ustedes ya conocen la herramienta o conocen otro tipo de herramienta, pero el interés es partir de cero con esta apuesta para que todos hablemos el mismo idioma. José Luis Guevara me levanta la mano. Dime, José Luis. Hola, buenas tardes. Solo quería preguntarle, ¿por qué cree que el formato podcast ha adquirido mucha importancia y relevancia dentro del consumo de contenido de los jóvenes hoy en día? Eso es una muy buena pregunta, José Luis, y la pregunta radica es en la apuesta digital. Porque no tiene elementos diferentes. Bueno, la apuesta digital y la estructura narrativa son 2 elementos poderosos, José Luis, que hace que entre los jóvenes haya un alto consumo de podcast. Porque ustedes, a diferencia de nosotros, los que ya tenemos más edad, nosotros nos acostumbramos al dial de pasar de una frecuencia a otra, a tener un radio, unos audífonos, pero con el cuento y el avance y la tecnología, el internet, pues hay plataformas donde ustedes tienen un abanico de posibilidades. Entonces el crecimiento, el auge, la penetración de los podcasts en los jóvenes radica en esas 2 estructuras, José Luis. Una estructura que es la narrativa, porque quienes los están haciendo se están atreviendo a contar historias diferentes o a contar la misma historia de manera diferente. Perfecto. Y porque lo llevan a plataformas que son cercanas a ustedes. Correcto. Y hay unos elementos que hacen parte de la narrativa y la estética, José Luis, y es el uso del lenguaje. No es un lenguaje tan elaborado. Algunos locutores de otros momentos, locutores de radio, usan palabras muy tecnificadas, con un idioma más elevado. Y algunos podcasts que los jóvenes consumen son un poco más desparpajados, son un poco más tranquilos, son menos elaborados desde el lenguaje, pero que cumplen la función de contar cosas que el oyente quiere escuchar. Y es lo que estoy tratando de transmitir, que el podcast ha sido y se está convirtiendo en un elemento de punto de giro para la radio, es porque ya lo estamos contando de una manera diferente. La narrativa es diferente, la narrativa es más tranquila. Aquí les pongo, aquí están los 2 links, uno para descargar el paquete de Reaper en español, y el otro, cuando les descarga al inicio, les pone el Reaper en inglés, pero estas 2 herramientas les ayuda en cuestión de 5 minutos poner el Reaper en español. Lo baja en inglés y lo pone en español. Y yo quiero decirles que el Reaper, o sea, no es un software pirata que entonces nos va a llenar el computador de virus porque es pirata, porque es de una plataforma que lo pirateó. De pronto, cuando estamos acostumbrados a instalar el Audition o en fin, esos software que son de grandes compañías,
Este es es un software colaborativo hecho por académicos que lo único que quiere es propiciar una plataforma y que la herramienta sea más cercana a todos. José Luis, volviste a levantar la mano, tienes la palabra. Sí, gracias. Primero agradecerle la respuesta anterior, se me hizo muy completa. Y segundo, preguntarle, estamos en una época donde los contenidos se vuelven muy efímeros y aunque no podemos ver el futuro, ¿cuánto tiempo cree que dure esta tendencia del podcast? Bueno, esa pregunta me la hacen en diferentes escenarios. ¿Hasta cuándo puede durar el podcast? Lo mismo nos preguntaban de la televisión por demanda, lo mismo nos preguntaron por Netflix, y ya no solo está Netflix, sino que está Amazon Prime, está Disney, está, en fin, HBO, y en vez de reducirse se ha incrementado. Yo creo que a la radio le diagnosticaron hace algunos años que la radio iba a desaparecer cuando llegó la televisión. Cuando llegó la televisión dijeron la radio se va a acabar, y la radio se reinventó. Cuando llegó el internet dijeron ahora sí que la radio se va a acabar, y la radio volvió a reinventarse, y ahora con las plataformas dijeron definitivamente la radio sí se acabó, y creo que ahora la radio se fortaleció. Con estas plataformas nosotros hemos podido llevar a la radio, y a mí me parece que es el medio más hermoso que la televisión, más hermoso que la prensa escrita, la radio, porque son nuestras voces. Y para responder tu pregunta de hasta cuándo irían las radios, yo creo que los podcasts, yo creo que falta un infinito por desarrollar. Todavía llegarán más plataformas, llegarán más narrativas, llegarán más voces, llegarán las radios comunitarias que creo que todavía no han incursionado en el tema de los podcasts. Entonces, creo que está todo por decir, y sobre todo en las radios educativas, las radios escolares, las radios universitarias. Las radios universitarias no necesitan un dial y están en la universidad y no necesitan sino un par de plataformas digitales para empezar a llevar contenidos. Y a eso le adiciono con esa pregunta tan importante que tú haces, es que si logramos llevar los podcasts a las redes sociales, tal como se los voy a mostrar mañana, creo que es el universo. O sea, el universo de esto que tú me estás diciendo es inexplorado todavía. Si bien hay muchas plataformas, hay cientos de podcasts, miles de podcasts, y cientos muy exitosos y algunos súper exitosos donde sus creadores se han vuelto millonarios por el contenido. Todavía falta por experimentar muchas cosas. Muchas comunidades, muchas radios populares, muchas radios educativas, radios universitarias, radios independientes. Si logran entender lo que significa la narrativa y la estética, tenemos un mundo por conocer. No sé si logro ahí como condensar un poco tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muy, muy interesante la respuesta. Bueno, seguimos acá. Voy a mostrarles 2 o 3 ejemplos de algunas radios comunitarias que estudio y que leo. Algunas colombianas, otras mexicanas, otras de diferentes países, pero más allá de lo que contienen, quisiera que escucharan la narrativa, a lo que me refiero cuando les hablo de cómo debe construirse el podcast, de cuáles son sus elementos constitutivos en el lenguaje radiofónico, de la necesidad que tenemos de
experimentar. De experimentar, creo que ese es el llamado. El llamado es hagamos cosas diferentes. Atrevamos a contar lo que vemos de manera diferente. Y creo que ese es el punto de quiebre, el punto lógico donde debe iniciar esta nueva apuesta de radio. Bueno, este es muy conocido. Radio Ambulante es un podcast muy conocido, pero sí quiero que escuchemos un pedacito porque ha sido un ejemplo latinoamericano de lo que hace Radio Ambulante, que cuenta historias de toda Latinoamérica, donde hacen un periodismo narrativo, donde usan el lenguaje sonoro, donde usan los efectos, donde usan el sonido ambiente. Entonces se vuelve una plataforma bien interesante. Me gustaría que quienes no la conocen, pues la puedan cacharrear y conocer de cerca qué es Radio Ambulante. Voy a poner un pedacito, al menos para que quienes no la conocen sepan qué es. Radio Ambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. Hoy empezamos en Cali, Colombia, 30 de octubre de 2015. Estamos en un teatro. Yo estaba pero toteado del susto. Yo pensé que me iban a linchar allá en el teatro. Y este es Roberto Lozano, un humorista colombiano. La dueña del teatro cerró puertas y se vino y se puso a llorar al lado mío y me dijo, Roberto, yo le pido por el amor de Dios que no va a salir. Y usted sale de aquí, usted le pasa algo y a mí me cierran el teatro, se acaba el teatro. Era delicado. Habían organizado un show de Halloween. Se iban a presentar varios humoristas que salen en Sábados Felices, un popular programa de televisión colombiana que lleva más de 45 años al aire. Pero ese día tuvieron que cancelar el show. Salí al teatro a la 1 de la mañana porque esa señora me abrió las puertas a la 1 de la mañana cuando ya no había nadie. Me sentí secuestrado. Camila Segura, nuestra editora principal. El personaje que iba a presentar Roberto Lozano se llama Soldado Micolta y es muy conocido por los colombianos. Aquí el Ejército Nacional, defendiendo el territorio. ¡Soldado Micolta! Estamos en combate. ¿Qué hacemos? Pide apoyo. ¿Y por qué no me pedimos arroz chino? Hombre. En ese momento Micolta casi siempre salía acompañado de un teniente. ¡Es cobarde! ¡Saca algo de valor! Bueno, mi teniente, como usted ordena, mi teniente. Rapidito. ¿Para qué sacas el reloj? Es que tiene mucho valor sentimental. Puede que no entiendan bien lo que dice Micolta, y es que aquí hay que explicar algo. El personaje tiene un acento que en teoría remeda al de los afrocolombianos del Pacífico, pero hay algo más. Lozano es un hombre mestizo que se pinta la cara y el cuerpo de negro y los labios de rojo. La personalidad del soldado se ve en la dinámica que tiene con su superior. El teniente es la parte seria. Este es Roberto. El teniente es el que siempre llega a poner las órdenes. Bueno, soldado Micolta, o sea, ¿a qué compañía pertenece? Pertenezco a la compañía Lobo. ¿Desde hace cuánto? ¡Au! Sí, me entiende, siempre le intenta contestar bien y cuando cree que la respuesta va bien, ¡tenga! Le sale con la otra, con la payasada. Se supone que el soldado le toma el pelo al teniente, se burla de él. El soldado Micolta hace lo que todo el mundo quiere hacer, que a veces es burlarse un poquito de la autoridad. Pero a veces esa burla a la autoridad que representa el teniente puede confundirse con falta de inteligencia. Por ejemplo, usted no aspira nunca a tener nada, a tener sus propias cosas. ¿Cómo que no? Ya me compré mi primer carrito, mano. ¿Y a dónde lo dejó? Ya fuera de la casa. No, pero tú, no seas bruto, hombre, no es que se lo roban. Pues más bruto usted, porque es que yo le quité una llanta. ¿Y qué llanta le quitó? La de repuesto. Para Roberto, Micolta es infantil. Es un niño grande, un niño en un estuche gigante. Es tierno, Micolta es muy tierno, es ingenuo, ay, pero es muy pícaro, ay, yo a rato lo veo muy pícaro, es pillo, Micolta es pillo. Y perezoso. A Micolta le gusta hacer locha a toda hora, le gusta saber nada. Le gusta reírse. Le encanta estar todo
bloqueado de la risa toda hora. A mi colta le gusta decir palabras mal dichas. Por ejemplo, ¿dónde está la honestidad de este país? Yo no. Se dice Sabo. ¿Cómo se dice? No sé. Callado. No. Roberto y Alexander Rincón, el que hace el teniente, se conocieron en bachillerato y se volvieron los payasos del colegio. Hacían presentaciones, imitaciones y eran muy populares. Así que en el 2003 participaron en el concurso de Sábados Felices. Viajaron en bus desde Palmira hasta Bogotá y se presentaron varias veces como cuentachistes, cada uno por separado. A veces les iba bien, otras no tanto. Hasta que un día decidieron inventarse un show que los incluyera a ambos. Nos sentamos en la oficina de nosotros en esa época, que era el andén de la casa, me acuerdo, y ahí dijimos, bueno, vamos a hacer 2 botones de hotel. Pero empezaron a pensar que no todo el mundo sabe que son botones. Una persona humilde no va a un hotel con botones, lo mandan para la pieza con la llave. Entonces, no, algo que haya en todas las casas. ¿Qué hay en todas las casas? Un soldado. Al principio eran el soldado Lozano y el teniente. Y Roberto salía simplemente uniformado. Pero después decidieron que era mejor que el soldado se pintara de negro y que se llamara Micolta. Le pregunté cómo llegó a esa decisión y me dio varias respuestas. Por un lado me contó que a pesar de que él vivía con su mamá y sus hermanos en Palmira, durante toda su infancia su papá trabajó como motorista en el puerto de Buenaventura, el más importante del Pacífico colombiano. En esa época la gente blanca en Buenaventura no se veía y todos los amigos, toda la gente conocía, era pura gente afrocolombiana. Él iba a visitar a su papá cada vez que podía y allá lo acompañaba a trabajar. Y pues la verdad muy pegado a esa cultura, muy pegado a esa gente, muy unidos a ellos desde niños, desde infantes. Pero Roberto también me contó que estudió locución para radio y televisión en Cali. Y en esa clase tuvo un compañero afro de apellido Micolta. Y era el más cómico del salón, era muy chistoso porque no hablaba bien, para nada. Y él le decía, lo que pasa es que yo quiero ver locutor. Y pues todo el mundo hablaba bien, hablaba acá. Y él decía, yo quiero ver locutor. Y todos los días iba y no estudiaba, pero nos hacía reír a todos, era una ricocha. Entonces, pues por eso creo que fue la motivación para hacer ese personaje en algún momento, ¿no? Y además, bueno, indiscutiblemente yo tengo unos ojitos grandes y tengo una boquita grande. Entonces, no puedo negar que con el maquillaje negro me veía muy cómico. El soldado Micolta se convirtió en un personaje bastante exitoso. Junto con el teniente, en un show que llamaron Los Siameses, ganaron varias finales del concurso anual de Sábados Felices y rápidamente se volvieron parte del elenco del programa. Llevaban 2 años al aire cuando un día de octubre del 2015 estaba yo en la casa cuando me llaman y me dicen, Roberto, aquí en el canal Caracol, en la puerta hay una cantidad de gente afro con carteles y con vainas de que fuera el soldado Micolta de la televisión. Claro, yo veo el espectáculo así, pues aberrante, y lo que hace es afirmar todos los estereotipos por los cuales uno ha peleado toda la vida. Este es Darwin Balanta, uno de los que participó ese día en la protesta. Los estereotipos de que el negro no sabe hablar, de que el negro es bruto, pero el charro sirve para la viveza, de la malicia, pero su cabeza no sale nada positivo. Darwin. Bien, este podcast es largo, pero les dejo el intro, sobre todo por lo que estábamos hablando ahorita, como un programa que fue en Colombia muy exitoso, tiene la mala pasada de estar en el cielo, pasar al infierno por manifestantes que no veían en el humor algo positivo. Ustedes acaban de escuchar, perdón, esta última parte, pero aquí lo importante no es lo que sucedía con este par de humoristas, sino como radio ambulante, los creadores de este capítulo son capaces a través de otras voces contar lo que sucedió y contarlo de una manera diferente. Entonces, este es un ejemplo interesante de un podcast. Voy a mostrarles otro.
Diccionario colombiano. Un libro vivo que construimos entre todos. Una nueva manera de narrar las historias de nuestro país. El relato que van a escuchar a continuación está basado en la historia que compartió Andrés Camilo Palacio Verdugo desde Barranquilla, en el departamento del Atlántico. La novia de Puerto Colombia. Como tantas personas que viven cerca de la región, crecí escuchando la famosa historia de la novia de Puerto Colombia, la que asusta a los conductores con sus llantos de mujer desconsolada. Esta es una leyenda urbana muy extendida desde hace algún tiempo. Hoy en día es prácticamente imposible ir de visita a Puerto Colombia y no escuchar algunos rumores que hablan de la novia trágica muerte en un accidente automovilístico. La historia tiene muchas versiones, algunas más enredadas que otras, con detalles diferentes que cambian según la persona que la cuente. Pero la versión que más me ha gustado fue la que un día me contó Valeriano Huembea, un señor muy gracioso y ocurrente que me encontré en un estadero de Puerto Colombia. Apenas me escuchó hablar de la novia de Puerto Colombia, dijo: ¿Qué andas preguntando? ¿Qué quieres saber? Invítame un trago y te cuento la verdadera historia de la novia de Puerto Colombia. Él se cambió de mesa y se sentó en la mía. Ahí mismo llamó al mesero con la mano y pidió cervezas para los dos. No dijo nada hasta que llegaron. Apenas la recibió, se bogó la suya y pidió otra. Después de bogarse la segunda y pedir la tercera, fue que empezó a hablar. La novia de Puerto Colombia se casó un sábado por la noche en una hermosa iglesia decorada con rosas y gardenias. Esa noche no había luna y era tan oscura que parecía que ni los faroles alumbraran. En la iglesia sonaba la melodía de violines tocando la marcha nupcial, mientras que el padre de la novia traía a su hija hasta el altar. Los invitados aplaudían entre lágrimas de alegría y gritos de júbilo. Todo era muy bello y reluciente. Desde luego, nada parecía arruinar esa noche tan especial. Finalmente, el cura lo bendijo en sagrado matrimonio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo los declaro marido y mujer. Y los novios salieron de la mano por la puerta principal. Luego de la ceremonia hubo una gran celebración en el más lujoso de los salones del Hotel del Prado. Como el matrimonio se realizó por épocas de carnaval y la reina de ese año había prohibido las formalidades en la fiesta, todos, antes de llegar, cambiaron sus trajes elegantes por disfraces y máscaras. Bueno, todos menos la novia. Estaban tan contentas de haberse casado que prefirió gozarse la rumba con su hermoso vestido blanco. Durante horas bailaron cumbia y pullas, salsas y vallenato, merengues y bullerengues. La fiesta se acabó a las 3 de la mañana, pero todavía estaba lejos de terminarse para los recién casados, pues tenían pensado empezar la luna de miel en un club campestre de Puerto Colombia. Ambos salieron del salón en medio de la lluvia de despedidas y buenos deseos hasta el Mercedes convertible último modelo que estaba estacionado en el parqueadero del hotel. El carro era un lujoso deportivo que tenía el capó adornado con un moño de regalo. Esa noche, el novio lo puso a correr como caballo de bocado. Era la combinación entre la emoción por el matrimonio y los muchos tragos de whisky que tenía encima. Iban como un demonio blanco por esa carretera que junta Barranquilla con Puerto Colombia. Esa fue la causa del terrible accidente que vino a suceder más adelante.
fue en una curva muy pronunciada por el lado de la carretera del mar. Al parecer el novio perdió el control y para cuando quiso volver a meter el carro al carril, ya era demasiado tarde. El carro se volcó. Novio y novia salieron volando y estrellándose contra el asfalto. De la novia se dice que murió con el primer impacto y del novio que alcanzó a ser trasladado vivo hasta un hospital de Barranquilla, donde murió a las pocas horas. Así terminó la cortísima historia de amor que vivieron ambos, separados para siempre desde el primer día de casados. Desde entonces, cuentan, cuando uno lo coge en los tragos por estos lados y va por la carretera, se escucha la voz de una mujer diciendo: venga, tómese un trago. Y si uno le hace caso, ¡pum!, se aparece con el vestido blanco todo rasgado y lleno de sangre, con la cara raspada y el pelo enredado. Ahí mismo del susto se cura cualquier borrachera. Y el que entiende se va juicioso para su casa. El que no, pues sigue bebiendo y de esa noche no pasa. Esa noche salí del estadero medio prendido. En la carretera no había ni un carro que me llevara, así que decidí caminar. No sé si fue imaginación mía o qué, pero me pareció escuchar a lo lejos una extraña y misteriosa melodía de violines que venía acompañada por el espantoso llanto de una mujer. Entre sollozos me decía: venga, tómese un trago. Ficcionario colombiano es un contenido especial de Eduardo Otálora Marulanda, con la producción y el diseño sonoro de Santiago Lozano para Radio Nacional de Colombia. Bien, ese que acabamos de escuchar hace parte del contenido radial público de Colombia. En Colombia se han dado cuenta que ese tipo de narraciones está calando mucho en la ciudadanía y han venido inyectando unos presupuestos interesantes para construir este tipo de narraciones. Igual quería como mostrarles esta apuesta. La anterior de Radio Ambulante, que es una ONG, y esta que hace parte del Estado. Mañana les mostraré otras que hacen parte de apuestas particulares y una universitaria, que es la que hemos hecho en la Universidad de Medellín. Nosotros en la Universidad de Medellín también vamos por los municipios de la universidad va por municipios cercanos a la ciudad de Medellín en un camión donde le enseñamos a diferentes colegios a hacer radio. En ese camión tenemos algunos puestos de computadores y tenemos el software Reaper y en fin, les enseñamos como las herramientas básicas para empezar a hacer radio. Recuerden que no se necesita ni siquiera un micrófono. Con el micrófono de nuestro celular nos lo mandamos vía correo electrónico, lo descargamos en nuestro computador y ahí empezamos a hacer la edición. Tenemos todas las herramientas. Voy a revisar el chat, que aquí lo tengo como con varias preguntas. La descarga es gratuita, me pregunta Sofía Ortega, si entonces es gratuita, completamente gratuita. Sofía, no es un software ilegal, no tiene nada que ver el cuento que está pirateado, nada, es legal, es construido por académicos, es colaborativo, entonces no van a tener problemas, es liviano, no gasta mucho espacio en su computador, o sea que porque no tiene tantos plugins ni tanto enmarañaje como
las grandes compañías que lo único que hacen es enredar el software para comprarles el plugin y la renovación, en fin. Entonces, nada. Bueno, esto ya es correos, algo de correos electrónicos. Con el tema de las apuestas que están haciendo diferentes países desde el Estado. Entonces, lo que les decía, a través de la universidad hacemos eso más con las radios escolares que con las comunitarias, porque no tenemos la fortuna, como se les decía al inicio, de tener tantas emisoras comunitarias como las tiene México. En Colombia han ido desapareciendo por falta de apoyo. Y porque creyeron que necesitaban unas grandes consolas y unas grandes antenas para seguir multiplicando sus contenidos. Hoy estamos viendo que la posibilidad está en la internet, que está en otras plataformas y que tenemos que tocar el tema de las redes sociales, que de esas hablaremos la próxima semana, mañana a las 6 de la tarde, y que podemos construir un escenario bien productivo para entender qué nos depara a nosotros con el podcast. El podcast sin duda es una gran herramienta, no solo para las emisoras comunitarias. En el mundo corporativo, las grandes empresas están haciendo podcast para sus empleados. Las grandes emisoras de grandes cadenas nacionales están depositando ya su contenido a través de podcast. Están acudiendo a la narrativa, están acudiendo a la estética, están acudiendo a los mapas sonoros. Entonces, nosotros tenemos todas las herramientas. Nos falta es un poquitico de creatividad y poder incorporar en nuestro día a día el manejo de la herramienta, como es el Reaper, el que les acabo de presentar. Me gustaría que mañana durante el día, si tienen un espacio, lo puedan descargar, y que si tienen el tiempo, pues puedan cacharrearlo un ratito, para que mañana, al iniciar nuestra sesión, pues me puedan hablar de cómo les pareció, si fue fácil instalarlo, si lograron al menos importar algún audio, y sobre eso sería bien positivo, pues porque daríamos por exitoso el taller a aquellas personas que logren descargar el software. Yo creo que es la gran herramienta que les va a proporcionar a ustedes la posibilidad de llevar su emisora al otro lado. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá, para que vamos cerrando la sesión de hoy. ¿Alguien alguna pregunta? Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR. Bueno, entonces, nada, yo para no dejar el tema iniciado, y también no cansarlos, con 90 minutos es claro que ya la tensión empieza a bajar. Entonces ya vamos en 95 minutos y pedagógicamente más de 95 minutos la tensión empieza a bajar. Entonces nos vemos mañana bien concentrados. Quien pueda bajar el software, se lo agradecería que haga la experiencia y nos cuente mañana cómo le va con el software, y si logró adelantar algún tema. Mañana nos vemos con ejemplos de más podcast, la visualización de las redes sociales, algunas claves para poder construir la narrativa, en fin. Mañana cerramos con algunos tips. Hoy les dejé 3 tips importantes y espero que lo pongan en práctica. A ustedes muchas gracias y nos vemos mañana a esta misma hora. Feliz noche.
Muchas gracias, qué interesante plática. No, Buenas gracias noches. a ustedes. Muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Ok, hasta luego.